Hola a todos, bienvenidos a la clase número 10 sobre razones de cambios y antiderivadas. El día de hoy particularmente vamos a hablar de las razones de cambio relacionadas. Bien, estas razones de cambio relacionadas hacen uso de la derivada para la solución de problemas relacionados con los cambios, por razón de cambio, que sufren ciertas variables con respecto a otras variables. Bien, en ese sentido, pues hay varios ejemplos de razones de cambio que ustedes ya pueden conocer. Por ejemplo, la velocidad es una razón de cambio del espacio con respecto al tiempo. Bien, aceleración, pues el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y muchas otras más que seguramente han oído hablar, como volumen con respecto al tiempo, ¿sí? Áreas con respecto al tiempo, y vamos a explorar otras razones. Por ejemplo, la que sigue acá. El ejemplo o los ejemplos que vamos a hacer acá hablan sobre ello. Particularmente en este caso estamos hablando de una razón de cambio, antes de entrar como tal en el ejemplo, del volumen con respecto a su radio. ¿Bien? Ok, entonces ahora sí, metámonos con el ejemplo concretamente. En concreto, este ejemplo habla sobre un globo esférico, ¿sí?, que se expande a razón de 20 pies sobre minuto. Miren acá. El concepto de razón de cambio relacionada, ¿por qué relacionas? Porque vamos a tener en cuenta razones de cambio en el enunciado también del problema. Aquí tenemos bien 20 pies cúbicos sobre minuto, es decir, es en este caso volumen sobre tiempo. Y nos preguntan a qué razón cambia el radio, es decir, una distancia, ¿sí? ¿A qué razón cambia el radio, es decir, razón de cambio del radio, cuando el radio es de 3 pies? Nos dan una información para desarrollar. Bueno, entonces, cuando hablamos de razones de cambio, ¿sí?, lo primero que vamos a hacer es leer bien el problema, ¿sí?, sacar los datos, en este caso la información que nos están dando. Entonces, lo primero, sacamos la información. Primero, dicen que un globo se expande 20 pies cúbicos sobre minuto. Dicho de otra manera, ¿qué significa esto que está acá? Bueno, 20 pies cúbicos sobre minutos, por eso está aquí en rojo. Lo que va a representar es el cambio del volumen con respecto al tiempo. Bien, en una clase anterior hemos hablado sobre la velocidad instantánea, sobre la aceleración, ¿sí? Hoy vamos a hablar del volumen con respecto al tiempo. En este caso, como en el caso anterior, vamos a utilizar la derivada como medio de representación para ese tipo de eventos. En este caso, el evento va a ser el cambio del volumen con respecto al tiempo, es decir, debe de utilizar el diferencial. Ahora, la pregunta es, o lo que nosotros tenemos que encontrar, es cuál es la razón de cambio del radio con respecto al tiempo, porque estaban hablando todo en tiempo, se puso el problema aquí desde el principio, y esa estaría siendo ahí la duda. Entonces volvamos a repetir. ¿Por qué escribo dB de t? Porque están hablando de una razón de cambio. Las razones de cambio, como les dije en el inicio, eran por ejemplo las velocidades. En la clase que tratamos las velocidades representamos como un diferencial, ¿sí?, una derivada con respecto al tiempo, ¿sí?, la velocidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En vez de poner velocidad, es decir, distancia, para poner que era antes la velocidad, vamos a poner ahora volumen, porque me están diciendo es que el globo se expande a una razón de algo en volumen con respecto al tiempo. Y nos están preguntando cuánto cambia el radio, es decir, cuál es la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. ¿Por qué con respecto al tiempo? Porque el problema está en términos del tiempo. ¿Qué otro dato nos dan? Nos dicen cuando el radio es 3 pies. Entonces, pongámoslo acá. Esto pasa, o esa pregunta es cuando el radio es
3 pies. Listo. Pongo esta en rojo para que quede claro, es porque a diferencia de las otras dos, esta sí es una variable, ¿sí? Aquí no está cambiando, es fija. Bueno, como nos están hablando del volumen del globo, ¿sí? Como nos están hablando del volumen del globo, lo segundo que tenemos que hacer, ¿sí? Es conocer cuál es el volumen de un globo. Pues si aquí hay una relación de cambio con respecto a eso, tenemos que saber cuál es el volumen del globo. Pero me dicen que el globo es no cualquier globo, es un globo esférico. Es decir, que es de forma esférica. Dicho de otra manera, tenemos que conocer el volumen de la esfera. Voy a ponerlo en otro color. Esto que va a escribir acá ya no es parte de los datos como tal, sino que también tiene que ver con un conocimiento propio de ustedes. En este caso el volumen B, como lo representé aquí, para el caso particular del globo es 4/3 pi por r de cubo. Eso lo van a poder encontrar en cualquier parte, en cualquier libro de matemáticas o en internet, no hay problema. Listo. Estos son los datos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? La razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, la razón de cambio del radio con respecto al tiempo que tenemos que averiguar, tenemos el radio y ahora tenemos la fórmula de volumen de una esfera. Y listo. Ya teniendo los datos y el conocimiento, bueno, eso es importante tener en cuenta con respecto a qué se está hablando, ¿sí? Ahora sí, nos dedicaremos a responder la pregunta. Y también, pues, quedará más claro por qué a esto se le llama razón de cambio relacionada. La parte relacionada va a quedar bien claro acá. Bien. Entonces, ¿por qué son relacionados? Sencillo. Porque para poder encontrar la solución a este problema, lo que vamos a hacer aquí es una derivada implícita. Y una derivada implícita con respecto al tiempo. ¿Qué quiero decir? Que debemos derivar ambos lados de la ecuación, como lo veníamos haciendo normalmente con las derivadas implícitas, y vamos a obtener esto, que de b de t, la derivada de b con respecto al tiempo es igual a 4/3 de pi por la derivada de r con respecto al tiempo, es decir, que esto quedaría 3r cuadrado por la derivada, pero como yo no conozco quién es r, pues lo voy a averiguar. Esto es dr dt. Recuerden que la derivación implícita uno siempre multiplica por la derivada interna. ¿Sí? No importa, aquí también tal cual, pero como salió una vez la derivada interna, pues la poníamos con el volumen. Ahora hacemos lo mismo con el radio. Y listo, porque ya tenemos, y esta es la parte que les quería explicar, del por qué están relacionadas. Miren las razones de cambio, cómo se relaciona la razón del cambio del volumen con la razón del cambio del radio. ¿Qué datos nos dan? Pues nos dan que esto vale 20 pies, mírenlo, ya lo tenemos. Entonces lo sustituyo. Les pongo aquí 20. Que además el radio vale 3 pies, es decir que pongo igual a 4/3 de pi por 3 r al cuadrado, pero r, ¿sí? R al cuadrado sería 3 al cuadrado. Y aquí, perdón, aquí le quito esta rayita, vuelvo y pongo dr dt. Entonces miremos que ya podemos cancelar este con este, porque hay uno arriba y otro abajo. 3 al cuadrado es 9. 9, perdón, por 4 es 36. Es decir que aquí tenemos 36, o vamos a obtener 36 pi. 4 por 9, 36. 36 pi. Ese 36 pi lo vamos entonces a pasar a dividir. ¿Por qué? Porque la idea es despejar de r de t. Entonces voy a volverlo a poner acá. Entonces igual a 20 igual a 36 pi por dr dt.
Entonces, concreto. Aquí para terminar, démosle despacio. ¿Cuál sería la razón de cambio? ¿Cuál sería la razón de cambio del radio con respecto al tiempo? La razón de cambio del radio con respecto al tiempo entonces va a ser 20 sobre 36 pi. Sobre 36, miren, paso a dividir eso que está ahí y sería 20 sobre 36 pi. Ah, bueno, ¿en qué unidades? Entonces eso sería pies sobre minuto. Pies sobre minuto. ¿Por qué pies? Porque acuérdense que estamos hablando de distancia, ya no estamos hablando de volúmenes, pero queda solamente pie, no pie al cubo. Y sobre minuto porque fue la unidad de tiempo que siempre estuvimos utilizando. Y listo. Dicho de otra manera, esa es la velocidad con que cambia el radio. ¿Sí? Es la velocidad con que cambia el radio. Para que se entienda mejor, voy a borrar acá. Si usted tiene un globito esférico, ¿sí? Para que quede claro, al cual le está echando aire y se va a ir expandiendo. ¿Qué significa? Pues va a ir creciendo. Si va creciendo ese globito, pongámosle aquí para que quede claro el ecuador, lo que va a pasar es que a su vez va a cambiar, va a ponerlo en rojo, el radio. Es decir, si aquí era un radio R, más adelante esto se va a convertir en un radio más grande R. Entonces, entre más se expanda el globo, más va a cambiar también, o cambia también el radio. Entonces, lo que estamos diciendo es que si el globo crecía 20 pies cúbicos por minuto, el radio, este R que está acá, R grande y R pequeño, pongámosle si quieren la R en negro para que no nos confundamos, es la misma R, sino que este es más grande que ese R rojo, ¿sí? Va a ir cambiando. ¿Y a qué velocidad va a cambiar ese radio? A 20 sobre 36 pi. Entonces, hay una relación directa, por llamar razones de cambio relacionadas. Una relación directa entre el crecimiento o que se expanda el globo y el crecimiento del radio. Ok, entonces borro este pequeño dibujito, solamente es para ambientar un poquito este primer ejemplo. Segundo, entonces más o menos vamos a seguir los mismos pasos. De vez en cuando, pues como pasó acá lo último, vamos a agregar un gráfico para entender mejor, ¿sí? Que esa va a ser la idea, agregarlo. Si no entendemos, digamos, el problema de una, agregamos de una vez el gráfico y entendemos mejor. Entonces, en ese sentido va a ser el segundo problema. Dice lo siguiente. Dado que el volumen de una caja es B igual a XYZ, dado que el volumen de una caja es XYZ, X por Y por Z, o sea, así lo vamos a definir, X por Y por Z, y cada uno de sus lados crece a razón de 10 centímetros, utilicemos 3 minutos por minuto,
¿Cuál es la razón de cambio? ¿Sí? Lo puedo escribir así. ¿Cuál es la razón de cambio del volumen de la caja cuando X es igual a 1 centímetro, Y igual a 2 centímetros, Z igual a 3 centímetros? Y bueno, dejemos un poquito más vacío acá el tablero, borremos este primer ejemplo para quedar con un poco más de espacio. Listo, entonces la misma idea del ejercicio anterior. Bien, podemos hacer el dibujito si quieren, como les digo. Cuando nos hablan de una caja, algo como esto, en 3 dimensiones, una cajita. Aquí que quede claro, entonces, X y Z son todas distintas. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que esta es X, esta es Y y la de acá es Z. ¿Ya? Entonces Z el ancho, Y el alto y Z el ancho, Y el alto y X la profundidad. ¿Bien? Tenemos eso, por lo tanto el volumen el que nos están dando acá. Eso es importante tenerlo porque es la primera parte de la información, volumen X, Y, Z, multiplicados claramente. Nos dicen que la razón de cambio crece, ¿sí? Porque es eso, cambios puede ser crecer o decrecer, como les decía hace un rato, ¿sí? Es de 10 centímetros sobre minuto, de todas las anteriores, es decir, de X sobre de T, porque estamos hablando del tiempo, ¿sí? Miren que es minutos, es igual a de Y sobre de T, que es igual a de Z sobre de T. Esas tres cosas son iguales y todas tres cosas valen 10 centímetros sobre minutos. Además nos están diciendo, que es otra información importante, que va a escribir 10 centímetros mejor para que quede claro en rojito. Otra información importante es que tanto X, ¿sí?, tiene que valer en el momento que encontremos la solución, la razón de cambio del volumen de valer 1, Y 2 y Z 3. Estos son los elementos de nuestro problema. Entonces, dicho lo anterior, tenemos estos datos. Necesitamos encontrar razones de cambio. En este caso, la razón de cambio del volumen. Para encontrar la razón de cambio de volumen, entonces tenemos que derivar. Sí, pero recuerden que las razones de cambio son derivadas. Entonces derivo el volumen. Pero derivo esta formulita que está acá, ¿no? ¿Quede claro? Si derivo esa formulita que está acá, tengo que hacer una derivada implícita. Es decir, que esto es dv de t de una igual a la derivada de una multiplicación. Entonces la derivada de una multiplicación aquí multiplicó 3. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar o a derivar primero perdón la redundancia, por el segundo y el tercero sin derivar, más el primero bajarlo sin derivar, por la derivada del segundo y el tercero lo dejo quieto, y más el primero y el segundo quieto por el tercero derivado. Y ya aquí aplicamos la regla del producto cuando estamos multiplicando tres variables. Miren, 1, 2, 3 y multiplicamos siempre por su respectiva derivada, ¿cierto? En cada caso. ¿Bien? Entonces, ahora sí, tenemos esto que está acá y nos quedaría pues solamente reemplazar. ¿Por qué?
porque miren, ya tenemos cuánto vale cada una de las derivadas que están acá. Después tenemos los valores de x, y y z. Este ejercicio es bastante sencillo porque solamente hay que derivar. Entonces, obtendríamos que esto es 10 por xy, digo yz. ¿Cuánto y vale yz? Y vale 2, z vale 3. Pues para que no nos vamos a confundir, lo escribo así, 2 por 3. Más x que vale 1 por la derivada de y que vale con respecto a t vale 10 otra vez, y por z que vale 3. Más x que vale nuevamente 1, y que vale 2, multiplicado por la derivada de z con respecto a t, que sería otra vez 10. Y ya concretico va a darnos 10 por 2, 20, por 3, 60. Entonces tenemos acá 60. 60 más 1 por 10, 10 por 3, 30. Más 1 por 2, por 10 es 20. Entonces 60 más 30 más 20 nos da entonces como resultado de b de t 110. Ojo, 110. ¿Pero 110 qué? Toca buscar. Estamos hablando de centímetros sobre minutos, pero ahora estamos hablando de unidades de volumen. Sería centímetros cúbicos sobre minutos. Porque el tiempo pues sigue fija. Entonces esta al final es la solución y esa es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Bien, entonces que quede claro, si nosotros cambiamos los tamaños, si de los lados, pues también obviamente cada tamaño del volumen entero va a cambiar. Más aún, si los lados crecen, pues los volúmenes también van a crecer. Ok, entonces miren que son ejemplos bastante sencillos en donde en el primero solamente derivamos con respecto a una variable, es decir, teníamos el volumen, pero el radio, o sea, el volumen solamente dependía del radio. Ahora el volumen depende de tres variables, x, y, z. No hay ningún problema. Se aplican las propiedades de las derivadas para calcular ese volumen, esa razón de cambio del volumen. Bueno, vamos a hacer un tercer ejemplo. Recuerden que pueden repetir cuantas veces quieran el video. Entonces vamos a definir o hacer este. Entonces vamos a decir lo siguiente. Una mujer corre hacia el norte a 10 kilómetros por hora. Y un hombre corre hacia el este a 9 kilómetros por hora. Bien, te voy borrando acá para dejarle más espacio.
Dos puntos. Si ambos parten del mismo punto, y al mismo tiempo la pregunta es, ¿a qué velocidad se aleja el hombre de la mujer? Bueno, es un ejercicio, seguramente lo han vivido alguna vez en su vida, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué representa esto, qué tiene que ver con la razón de cambio. Entonces, empecemos. Nos dice que hay una mujer que va corriendo hacia el norte, es decir, tiene una dirección. Pongamos que el norte pues es hacia arriba, ¿sí? Este es el norte. A una velocidad de 10 kilómetros por hora. Bien. Bueno, aquí puede incluir ahorita, bueno, cualquier elemento, pero vamos a ver esto. Y al mismo tiempo, un hombre, ¿sí? Bueno, la mujer va a 10 kilómetros por hora. Eso es una velocidad, ¿no? Entonces la razón de cambio de la distancia, va a escribirlo así, que recorre la mujer con respecto al tiempo. Eso es 10. Voy a ponerle 10 por ahora. Lo voy a poner acá para que quede más claro. Dm dt, que es la distancia recorrida por la mujer, digo, la velocidad de la mujer es 10 kilómetros sobre hora. Y el hombre va hacia el este. Bueno, el oeste, el este, ¿sí? Para el este, ¿sí? Y hacia el este la velocidad del hombre es de 9 kilómetros sobre hora. Bien. Que quede claro. ¿Qué nos preguntan? Perdón si cruzo esto acá. Si el hombre y la mujer, miren, parten del mismo punto. Estoy asumiendo que parten del mismo punto. Miren, aquí el punto de partida, el punto de inicio, este punto grandote. Y al mismo tiempo, todos a la misma vez, lo que yo quiero ver es cómo se alejan esas dos personas. Por esto venía acá, voy a volverlo a poner acá. dm dt igual a 10 km sobre h. Bien, entonces lo que yo quiero ver es esto, para que quede claro. Esa es la distancia, ¿sí? Esa es la distancia de alejamiento entre el hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, para que quede claro, le voy a poner d de distancia. Bien, y me dicen, ¿cuál es la velocidad? Realmente me están preguntando esta pregunta, ¿sí? Mírenlo acá. Esta pregunta me están diciendo cuál es la razón de cambio, es decir, quién es dd, dt. Volvamos a ver los datos. Eso es lo que me da el problema. El problema me dice que un hombre, una mujer va a 10 kilómetros por hora hacia el norte. El hombre va a 9 kilómetros por hora hacia, voy a ponerlo aquí en rojo, hacia el este. El este. Bien. Hacia el este, la E de este, a 9 kilómetros por hora. Y me preguntan cuál es la razón de cambio del alejamiento. Miren que le puse D, ¿sí? De distancia, ¿sí? La distancia que hay entre el hombre y la mujer. Listo. El gráfico en este ejercicio es fundamental. ¿Por qué? Porque como pueden ver, este gráfico no es más ni nada menos que un triángulo rectángulo. Y realmente la distancia es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. A la larga, ¿qué quiero decir? Que para poder hallar la distancia va a depender de los catetos, es decir, de la distancia recorrida por el hombre y por la mujer. Entonces recordemos que m, y lo mencioné, es la distancia recorrida por la mujer
Y h entonces va a ser la distancia, la vamos a nombrar así, pongámosle aquí dos punticos para asignarlo. H es lo mismo, la distancia recorrida, pero ahora por el hombre. Listo, y tengo a M y a H para que quede claro como las distancias recorridas. Dicho de otra manera, por lo anterior, voy a poner esto, lo voy a poner aquí en rojito, D, ojo, D al cuadrado es igual a M al cuadrado más H al cuadrado. ¿Y esto por qué? Ah, pues si tengo un triángulo rectángulo, tengo catetos, tengo hipotenusa, pues aquí aplico nada más y nada menos que el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Aquí está el señor Pitágoras para colaborarnos. Entonces, por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, tenemos esto que está acá. Y bueno, ya tenemos de dónde hacer cosas, de dónde partir. Bien, para poder hacer este ejercicio, entonces necesitamos encontrar d de t, de lo cual entonces tenemos que derivar esto que está acá, es decir, necesitamos derivar Pitágoras. Entonces, si nosotros derivamos, es decir, va a continuar acá, esto hay que derivarlo implícitamente. Vamos a ver entonces que la derivada de cuadrado sería 2d. Pero como una derivada implícita, tengo que multiplicarlo por su derivada interna, es decir, d de d sobre dt. Derivada interna de esta más, digo igual, perdón, a 2m y la misma cuestión, la derivada interna de m con respecto a t, más, es decir, explico tal cual la derivación implícita, 2h por dh de t. Bien. Listo. Entonces miren, me están pidiendo DDT, no sé quién es DDT. Pero ¿qué tengo? Tengo que uno se mueve a 10 kilómetros, que es la mujer, y el hombre a 9 kilómetros por hora. Es decir, que puedo reemplazar, miren las derivadas que están acá. Dicho de otra manera, esto que está acá es lo mismo que 2D de DDT igual a 2m por 10 más 2h por 9. 2h por 9. Si yo quiero encontrar DDT, bueno, no me da más datos. Hay veces que quedan faltando datos, pero no es porque el problema esté mal escrito. Simplemente porque, digamos, nos va a tocar escribirlo en términos de variables. Bien, es decir que en este caso, aunque no tengamos un valor numérico, sí podemos hallar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es 2 por 10, 20, 20m, más 2 por 9, 18, h, sobre 2d. Sobre 2d. Si le dan, por ejemplo, en qué posición está la mujer y en qué posición está el hombre, pues por Pitágoras encuentran la d y listo, tendrían un valor numérico concreto. Bien, entonces, que quede claro, no en todos los ejercicios ustedes le van a decir, no, que dé un valorcito numérico. De vez en cuando puede quedar en términos de variables. No significa que esté mal, simplemente que no está completo. Y ese es el tercer ejemplo. Y miren, no solamente nos quedamos con saber volúmenes, también tenemos que reconocer fórmulas tan importantes o teoremas tan importantes como el teorema de Pitágoras. Cuarto ejemplo.
Voy a borrar este por completo. Y en este cuarto ejemplo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a recurrir al dibujo, ¿sí? El gráfico nos va a ayudar. Cuarto ejemplo. Vamos a decir, un hombre de 5 pies de altura se aleja de un poste de luz, de 20 pies de altura. De 20 pies de altura. A una velocidad de 3 pies por segundo. De 3 pies por segundo. Entonces aquí viene la pregunta. ¿A qué razón crece la sombra? ¿A qué razón crece la sombra de la persona o del hombre? ¿A qué razón crece la sombra del hombre? Bueno, es probable, vuelvo y repito, puede suceder o no, que quede todo en términos otra vez de variables. Eso es lo que también lo vamos a ver. Pero sí nos vamos a apoyar, eso sí, claramente en el dibujo. ¿Cómo así en un dibujo? Pues aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de, primero, un hombre, ¿sí? Pintémoslo acá. A ver, pintémoslo acá. Un hombre y vamos a decir que ese hombre tiene una altura dada, ¿sí? La altura del hombre, que es la que nos dan, ¿sí? Esta altura aquí es de 5 pies. Este hombre mide 5 pies. Esta es la altura del hombre. Mide 5 pies. ¿Listo? Y además tenemos un poste. Ese poste de luz, 4 veces más grande, si eso emite luz, ¿cierto? Y ese poste de luz ya nos dicen que es de altura, vámonos también en azul, de una altura de 20 pies. Pongámosle 20. ¿Listo? Entonces tenemos de 5 el hombre, de 20 el poste, y para que quede claro, este es el piso, ¿no? Bueno, si ese hombre está bajo el poste o está cerca, pues seguramente ese poste le puede proyectar una luz. Vamos a hacerlo un poco más derecho. Un rayo de luz. Y ese rayo de luz, a la vez, lo que va a proyectar en el suelo va a ser una sombra del hombre. Para que quede claro, voy a ponerle aquí la sombrita de ese hombre. ¿Bien? Y seguramente ustedes han hecho alguna vez el experimento de alejar
más o acercar más su mano a una luz con respecto a una pared, y ves que depende de cuánto la aleje o cuánto la ponga más cerca a la luz, su mano o la sombra de su mano va a crecer. En este caso, entre más se aleje, ¿sí?, seguramente la sombra se va a ir alejando o agrandando, perdón, más. Y entre más se acerque, pues su sombra tendrá a desaparecer, como cuando uno está en el sol del mediodía, que pues básicamente no va a tener sombra. Bien, entonces volvemos otra vez. Tenemos un triángulo rectángulo, pero esta vez ese triángulo rectángulo, ¿sí?, no nos va a servir para aplicar el teorema de Pitágoras. Más aún, este dibujo se puede simplificar a un triángulo rectángulo. Si lo ven acá, a un triángulo rectángulo, el cual tiene otro triángulo por dentro. ¿Qué quiero decir otro triángulo rectángulo acá? Porque esta es la altura del hombre. Ese triángulo aquí tiene altura 20 y miren, un triángulo más pequeño que se forma aquí tiene altura 5. Bien. Cuando ustedes tienen dos triángulos que exactamente tienen la misma forma, a esos triángulos se les va a llamar, o se les va a conocer como triángulos semejantes. No tienen el mismo tamaño. Para que fueran iguales tendrían que tener igual tamaño e igual forma, pero estos apenas tienen la misma forma. Es decir, ambos son triángulos rectángulos. Esos dos triángulos que tienen la misma forma, son triángulos semejantes, y como son semejantes van a estar dados por una razón, como una proporción, para que quede claro. Esa proporción, ¿sí?, es la que van a respetar estos dos, y es la siguiente. Entonces voy a llamarlo así. Primero, ya sabemos que la altura de este grande es 20, la altura del pequeño es 5. Vamos a llamar a todo esto que está acá, le vamos a llamar, pongámosle base B, y este que está acá pequeñito, chiquitico, la base B del triángulo grande, pero de este pequeñito le vamos a poner, voy a hacerlo aquí más abajo, le voy a poner, porque no lo conozco y lo quiero encontrar, le voy a poner X. Aquí le voy a poner X. Entonces, ¿qué tenemos? Que la base del triángulo grande la va a llamar B y que la base del triángulo pequeño la va a llamar X. Dicho de otra manera, entonces vamos a utilizar el hecho de que sean semejantes y vamos a utilizar la proporción aquí sobre la semejanza de triángulos. Dicho de otra manera, la fórmula de triángulos semejantes, la cual nos dice lo siguiente: que la altura del grande sobre la base del grande, es decir, 20 sobre B, es proporcional, porque tiene la misma forma, ¿sí?, a la altura del pequeño sobre la base del pequeño. Ok, entonces la altura del grande sobre la base del grande es igual a la altura del pequeño sobre la base del pequeño. Ok, hay que aclarar algo con esta base antes de seguir. Entonces, hasta aquí, perfecto. Bien, hay que aclarar algo y es bien importante. Que esta base entonces se va a caracterizar porque va a ser la suma de dos cosas. Va a ser la suma de este pedazo más X. Dicho de otra manera, ¿sí? B es igual a B menos X más X. ¿Sí? B menos X, o sea, si le quito X, le sumo X otra vez, pues voy a obtener otra vez la misma B.
b menos x más x. b menos x, ¿qué es? Le voy a poner de una vez un nombre. b menos x es este pedacito, vuelvo y repito. Pongámosle a este pedacito, que es b menos x, le vamos a poner una letra para no complicarnos. A b menos x le voy a poner aquí y. ¿Sí? Nada que ver que sea la altura, no, y simplemente es porque es una letra. Entonces b menos x, para que quede claro, voy a ponerlo aquí. B menos x es la misma y. ¿Listo? Entonces, a la larga, ¿b quién es? B es igual a y más x. Vamos aquí x curveadito para que no haya ningún problema. Más x. Y listo. Esto ya me quita mucha carga. ¿Por qué? Porque esta fórmula que está acá, entonces la puedo cambiar. Bueno, cambiar no, pues es equivalente más bien a escribir 20 sobre y más x, que es la misma b, igual a 5 sobre x. ¿Por qué he hecho esto? Porque tengo que aprovechar una información. Ahora, miren qué información me están dando. Tengo la de 5 y la de 20. Pero además, yo sé que la persona se aleja a una velocidad. ¿Cómo así? La velocidad de alejamiento entonces de la persona es la cantidad, digamos, que ha recorrido. ¿Sí? Es decir, para que quede claro, a este pedacito es lo que nosotros le llamamos y. La persona está alejada y unidades del poste. Miren, la persona está alejada y unidades de este poste que está acá. Sí, de poste de luz. Si está alejada de ese poste de luz y unidades, entonces la velocidad de alejamiento sería de y de t. De y de t, entonces es la información que me están dando. ¿Cuál es la información que me están dando? Que la persona se aleja a 3 pies por segundo. Entonces aquí pongo 3 pies sobre segundo. Y listo, ya entonces con esta pequeña observación que les acabo de hacer, miren, recuerden, x y y son los pedacitos de la base. Si sumo y más x o x más y, puedo obtener b. Ahora sí puedo decir que de y de t es igual a 3 pies sobre segundo. Recuerden que es la cantidad, la velocidad con que se va alejando la persona. Y esta es la distancia y que está alejada la persona del poste. Dicho de otro modo, cuando yo tengo esto y tengo esto que está acá, yo puedo entrar a derivar. Bien. Antes de derivar, pues es bastante complicado derivar una división, ¿cierto? Sería mejor, si en este caso, en vez de escribir 20 sobre y más x, 5 sobre x, ¿sí? Podamos escribir que es equivalente a esto que está acá. Lo siguiente, es decir, esto que está acá equivale a escribir y más x sobre 20 igual a x sobre 5. Bueno, y ahora sí, mírenlo. Lo que hice fue invertir. Si invierto las dos, pues sigue siendo lo mismo. Si usted quiere comprobar, es pasar a multiplicar en cruz y volver a pasar a dividir. Y tenemos esto que está acá. Bien, entonces, si me disculpan, entonces voy a cambiar este resultado que está acá, lo voy a poner acá arriba, ya que es la misma cosa. Recuerden que esto es b, lo único que va a hacer es subir lo que estaba en el denominador al numerador. Entonces voy a borrarlo. Lo que está acá, este pasito, voy a escribirlo como y más x sobre 20 igual a x sobre 5. Y bien, a esto sí yo lo puedo derivar más fácil.
Ahora vamos a aplicar derivación implícita porque la pregunta, y esto no lo había dicho, es la razón de crecimiento de la sombra. Recuerden que la sombra, entonces en el dibujo sería lo que yo llamé X en el triángulo más pequeño. ¿Sí? Ese sería X, es decir que nosotros necesitamos encontrar quién es de X de T. Esa es la razón de cambio que necesitamos encontrar. Esta es la pregunta. ¿Cómo cambia la sombra? Entonces, como les venía diciendo, aquí entonces nos va a tocar aplicar una derivación implícita y pues derivamos implícitamente propiedades de la deriva de las constantes salen o se dejan quietas, que sobre 20 lo dejo quietecito, y derivo simplemente y más x, que es realmente de y más dx. Pongámoslo aquí con dy de t más dx de t. Entonces sacamos la constante, pongámosla así, para que no haya ningún problema. 1 sobre 20 factor de y de t más dx de t. Y lo mismo acá, la constante sale, es decir, que sería 1/5 de x de t. Y bien, ya tenemos otra formulita en la cual es producto del anterior, de la derivada implícita. Ya estamos viendo en efecto quién es quién. Miren que necesitamos hallar de x de t y por acá está el de y de t. Dicho de otra manera, ¿sí? Lo que necesitamos entonces es juntar términos semejantes. Mírenlo, para juntar términos semejantes entonces tenemos que distribuir ese 1 sobre 20 a cada uno de los sumandos, y este sumando que está acá lo puedo pasar a restar al otro lado. Dicho de otro modo, esto queda así. ¿Sí? Lo voy a poner aquí como 1 sobre 20. Para que quede clara aquí la flechita la voy a hacer con azul. ¿Para dónde voy? 1 sobre 20 de y de t. Ya no le voy a poner esto. Igual a, este ya lo repartí, lo paso a restar, 1/5 que era el que estaba originalmente de x de t, menos 1/20 de x de t. Recuerden que este 20avo es el que está acá, lo paso a restar. Y obtengo esta otra formulita o este otro resultadito que está acá. Entonces vamos a ver el paso a paso. Recuerden que lo que hicimos fue transformar este triángulo en un triángulo más simple. Dividimos la base en dos pedazos. Después de que dividimos la base en dos pedazos, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que triángulos semejantes, pues puedo utilizar esta proporción, pues la sustituimos, hacemos la derivada implícita y pasamos a agrupar términos semejantes. Bueno, voy a dejar la pregunta, lo demás lo voy a borrar, ¿sí? Porque ya utilizamos todas las hipótesis para tener espacio. Bueno, ahí dejo la pregunta porque no la he contestado y sigo con esto. Entonces, como son términos semejantes, simplemente resto los números y quedaríamos con 1 sobre 20. Esto que está acá, lo paso acá, ¿sí? Pongámosle aquí una flechita de equivalencia. Flechita doble. 1 sobre 20 de y de t igual a 1/5 menos 1/20. Entonces, 1/5 menos 1/20. Esto es como tener 4/20 menos 1/20 sería 3/20 de x de t. De acá, otra vez pongámosle otra flechita así doble. De lo anterior, entonces miren que este 20 pasa a multiplicar, o dicho de otra manera, cuando pase a multiplicar, este 20 y este 20 se cancelan. Y tenemos que de y de t es igual a 3 de x de t.
Pero nosotros no necesitamos de y de t, nosotros necesitamos de x de t. Entonces, esto equivale a que yo pasara el 3 a dividir al de y de t, es decir, que de x de t, pongámoslo así, no importa el orden, lo puedo voltear, de x de t es igual a 1/3, porque pasa a dividir de y de t. Pero de una vez vamos a reemplazar cuánto vale de y de t. De y de t vale 3 pies sobre segundo. Es decir, de y de t es 3. Bueno, para que quede claro, dejémoslo aquí. De y de t. Y aquí ponemos entonces que de x de t es igual a 1/3 por lo que nos daban, que era por 3. Pero 1/3 por 3, cancela los 3, ¿cierto? No hay problema. Y entonces estaríamos diciendo que de x de t es igual a 1. Y ahí estamos respondiendo la pregunta. 1, ¿pero 1 qué? Ah, 1 pie sobre segundo. Y ahora sí quitamos este pedazo, dejemos solamente la pregunta aquí, el signo de interrogación, y ponemos segundos para que quede clarito. O sea que aquí ya respondimos. ¿A qué razón crece la sombra del hombre? ¿Qué he dicho? De otra manera, si el hombre se mueve, la sombra, como les decía al principio del problema, también va a ir expandiéndose. Si el hombre se mueve a 3 pies por segundo, entonces la sombra va a crecer a 1 pie sobre segundo. ¿Ven? Si el hombre se acercara al poste, entonces aquí no hablaríamos de que está creciendo y no es creciendo, y seguramente esa derivada le podría dar negativa. Es decir, esa razón de cambio le podría estar dando negativa, lo cual significa decrecimiento. Entonces, si crece, normalmente va a ser positivo. Si decrece, entonces normalmente va a ser negativo. Entonces, como se está alejando el hombre, la sombra se va volviendo más larga, así como cuando está cayendo la tarde. Realmente el sol se está alejando más de uno, no uno del sol, y por eso las sombras van creciendo, se van alargando. Ok, y este es el problema, un problema donde estamos aplicando esta formulilla, ¿sí?, particular sobre los triángulos semejantes. Es decir, si hay dos triángulos con la misma forma, lo que usted hace es hacer una proporción entre sus lados, porque son proporcionales. Miren que tienen la misma forma, ¿sí? Está bien. Es como dos personas, una grande, otra pequeña, pero si tienen medidas perfectas, digamos, en el sentido de la belleza, pues ustedes lo van a ver, tienen la misma forma, aunque sea una más grande, otra más pequeña. De esa misma manera va a pasar con estos triángulos, y por lo tanto le voy a aplicar las proporciones. Y ese era, muchachos, nuestro cuarto ejemplo. Vamos a hacer un quinto ejemplo. Entonces borramos todo esto que está acá. Miren que también podemos utilizar entonces la semejanza de triángulos. Y ahora en este quinto ejemplo, número 5, ¿sí?, vamos a hablar de otras de las cosas que ustedes conocen y más aún conocieron en este curso, que aquí le vamos a dar aplicación. Y dice lo siguiente el problema. Un cohete se desplaza a velocidad constante
de 1000 kilómetros por hora. De 1000 kilómetros por hora a un ángulo de 60 grados con respecto al horizontal o respecto al horizonte. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿a qué razón crece la altitud? Del cohete. Listo. Entonces miren las aplicaciones, las cosas ya con las que nos estamos metiendo, no solamente con alejamiento de personas, con volúmenes, con cambios de... Bueno, también podemos meternos con este tipo de cosas. Y apoyándonos nuevamente en el gráfico, vamos a tener algo de este estilo. Aquí está el horizonte, ¿sí? ¿Está bien? El horizonte. Y va a haber un cohete que se desplaza a 60 grados, ¿sí? A 60 grados, voy a poner un poco más exagerado para que vea mejor, a 60 grados. Acá está el cohete. Poner aquí en rojo. Este cohete va a 60 grados con respecto al horizontal. Bien, ¿cuál es la velocidad de ese cohete? ¿Sí? La velocidad de ese cohete es de, recuerden, la velocidad del cohete es de 1000 kilómetros por hora. Entonces vamos a llamar a esa velocidad de la siguiente manera. Voy a ponerla dc dt. La velocidad del cohete con respecto al tiempo es 1000 k sobre h, 1000 kilómetros por hora. Ojo, al mismo tiempo, este cohete, como lo pueden ver, o seguramente ya lo notaron, va a volver a formar, o puede formar un triángulo con respecto también a la horizontal. Bien. Y entonces, el cohete, pongámoslo así, C, el desplazamiento del cohete, entonces va a representar la hipotenusa de nuestro triángulo. Nos están diciendo que si forma un ángulo de 60 grados con respecto al horizontal, ¿a qué razón crece la altitud del cohete? Es decir, si ponemos h de altura, ¿sí? H, la pregunta es cuál es o quién es dh dt. Eso es todo. Esos son los datos que nos está dando el problema. Bueno, a diferencia del anterior, no podemos utilizar triángulos semejantes porque no hay más triángulos. A la anterior a ese tampoco podemos utilizar teorema de Pitágoras porque pues falta un dato, ¿sí? Falta la base. Pero sí tenemos algo, tenemos un ángulo. Y cuando tenemos ángulos, nosotros podemos hablar de, y por eso el nombre, funciones trigonométricas, ¿sí? Las funciones trigonométricas aquí van a ser también esenciales, es algo que ustedes conocen, y más aún conocen, ¿sí? Que si tienen altura y tienen, o necesitan hallar altura y tienen hipotenusa, y además el ángulo, pues van a utilizar la siguiente función. Es decir, ya es de conocimiento masivo para ustedes que seno de teta es igual a cateto opuesto al ángulo, que en este caso sería h, sobre hipotenusa, pero la hipotenusa en este caso va a ser el mismo c, h sobre c. Dicho de otra forma,
¿Qué tenemos? Tenemos el ángulo. Bueno, entonces de una vez, seno de 60 es igual a h sobre c. Entonces, ¿cuánto es seno de 60? Seno de 60, de aquí, miren, esta es la fórmula, la clave. Vamos a continuar acá. Seno de 60 es, lo pueden encontrar así. Si quieren, hagan el cálculo, es lo mismo que algunos podrán observar, el raíz de 3 sobre 2 igual a h sobre c. Dicho de otra forma, h, voy a despejar h porque necesito de h de t, h es igual a raíz de 3 sobre 2 por c. Aquí pongo una flechita doble para que quede claro que vengo de aquí, ¿sí? Y entonces de aquí, ahora sí, pongo solamente una flechita, puedo decir de que cuando aplico la derivada acá, es decir, de h de t, que es la que necesito, va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 y voy a poner acá en rojo dc de t. Y ok, ya tengo todo. ¿Por qué? Necesito averiguar esta y tengo esta roja. Necesito averiguar la azul y tengo la roja. Dicho de otra manera, lo anterior ahora sí equivale a que dh de t, que es lo que estoy buscando, sea igual a raíz de 3 medios por dc de t. dc de t son 1000. Y quieren, podemos ponerlo de una vez con unidades y todo. Kilómetros sobre hora. Digamos, al no tener, digamos, una calculadora y darles un resultado exacto, porque queda una raíz, está difícil, ¿sí? Les puedo decir que entonces esto, 1000 dividido 2 es 500. Pongámoslo así. dh de t es igual a 500 raíz de 3 kilómetros sobre hora. Y con eso le damos solución al problema del cohete. Y ese sería entonces el quinto ejemplo. Ok, entonces vamos a la segunda parte de la clase, que son las antiderivadas. Entonces borro esto. El cohete se fue volando. Y desde este punto nos vamos a ir ya a convivir con estas señoras, con las antiderivadas. Ya les mostraré por qué, ¿sí? Y pues, no para este, sino para un próximo curso, van a ver con mucho, ¿sí? En el cálculo 2 realmente van a ver todas sus aplicaciones, toda su fuerza. Bueno, ok, entonces, hablemos de las antiderivadas. Vamos a decir lo siguiente, una función f mayúscula, una función f mayúscula es la antiderivada de una función, que faltó la n, de una función, pongámoslo aquí para que quede claro, f minúscula, de una función f minúscula, digamos sobre un intervalo i, sobre un intervalo i, sí, y ojo que esta es la parte total
de esto, la definición. La derivada de f mayúscula con respecto a x es igual a la derivada de minúscula con respecto a x, esto para todo x que pertenezca al intervalo i. Para todo x que pertenezca al intervalo i. Entonces, esta es la clave, aquí está todo. Bien, pues lo escribo en azul. Entonces, esto para todo x que esté en ese intervalo i. Entonces, ¿qué es una antiderivada? Pues una función que cuando lo derive me dé la función f. Entonces, realmente vamos a decir que f es la antiderivada de una función f. Si cuando deriva esta f mayúscula me va a dar la f minúscula. Sin darle más rodeos. A la antiderivada se le representa, o también se le representa, así, digamos la antiderivada f, para que quede claro, f mayúscula. También se le representa así. Entonces la otra forma de representación de esa f es la siguiente, y la va a hacer en rojo, que esta es la que nos va a importar, digamos, la que vamos a utilizar. Voy a utilizar la f mayúscula, sí, en algunos momentos durante sus cursos posteriores van a utilizar esta f mayúscula para hacer cosas de transformadas y cosas así, por ahora no. A ese f mayúscula realmente lo vamos a escribir ahora sí, con este símbolo. Vamos a hacer una S grande, hacerlo exagerado, una S grande alargada, ¿sí? Y vamos a poner dentro de ella la función f minúscula, porque estamos hablando de la antiderivada de f minúscula, que es esta f mayúscula, y vamos a poner este diferencial, el de x. Para que quede claro, usted no puede escribir solamente la S grandota con la f, ni tampoco puede escribir la f con el de x al lado, con el diferencial. Tiene que escribir el símbolo completo. Es como si estuviera, para que quede claro, como si estuviera abriendo y cerrando un paréntesis, ¿sí? Es decir, este símbolo viene completo y a ese símbolo le vamos a conocer de ahora en adelante no solo como la antiderivada, sino ahora con este símbolo vamos a conocer como la integral indefinida. La integral indefinida. Bien, o sea que ya no solamente vamos a hablar de la antiderivada, sino también podemos decirlo de manera equivalente, la integral indefinida. Antiderivada o integral indefinida. Solamente por un poco adelanto, esto después en cursos ustedes van a ver, les van a servir para encontrar áreas, volúmenes, flujos, campos magnéticos, ¿sí? Va a tener grandes utilidades esto que está acá, ¿bien? Para mejorar señales, hacer limpieza de señales, todo eso tiene consecuencia esta definición que estoy haciendo el día de hoy. Ok, entonces de una vez vamos a hacer ejemplos que lo merece y vamos a hacer muchos ejemplos de lo que va a ser esto de la antiderivada. ¿Bien? Entonces voy a hacer un par de ejemplos y a continuación de ese par o 3 ejemplos primero voy a hacer una observación y vamos a seguir haciendo, como les digo, muchos ejemplos. Entonces, bueno, de una vez vamos con el símbolo. Si ustedes le escriben
esto lo que están diciendo es que quieren la antiderivada, esto y esto, ¿sí? De una función, y esto también les sabe algo, les dice que la función va a depender de x, eso es como una pequeña ayuda que le decimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la antiderivada de esta función? Bueno, entonces, inicialmente, necesitamos entonces esta va a ser la función f minúscula. Vamos a necesitar una función f mayúscula, ¿sí? Esta es la f minúscula. Vamos a necesitar la f mayúscula. Pero la f mayúscula, que es esto a la larga, debe ser dependiente de x, porque lo dice aquí, el símbolo de la integral. Y además que cuando yo la derive tiene que dar 2x. Entonces más de uno está pensando, bueno, algo que 2x derivado, algo que me dé 2x derivado, ese va a ser el resultado de esto, ¿no? Va a ser x al cuadrado, ¿cierto? Es igual a x al cuadrado, si usted coge y deriva la f, con respecto a x, pues en efecto le va a dar 2x. Y listo, no hay problema. Esa sería la solución a esta. Bueno, aquí quedamos con una cosa pendiente. ¿Por qué? Porque no solamente sirve esta. Ahora puedo sumarle aquí una constante, por ejemplo 5. Si usted le suma una constante 5 a esto, la derivada de esto todavía sigue siendo 2x, porque la derivada de una constante es 0, es decir, no pasa nada. Si le pusiera en vez de 5 un 8, pues la derivada es de la constante es 0 y todavía sigue siendo 2x. Si le pongo aquí pi, bueno, pi también una constante, ojo, no van a confundir pi con una constante, la derivada de pi es 0. O sea que cualquier constante que yo ponga aquí también va a tener como resultado la misma derivada, dicho de otra manera. Ya sabemos quién es f de x. Dijimos que era 2x. Pero, digo, 2x no, x al cuadrado. Esa f mayúscula. Pero no nos podemos quedar ahí, porque si le sumamos entonces ahora una constante c, ojo, c constante, la derivada, vuelvo y repito, va a dar 2x. Entonces miren, esta a la larga es la f mayúscula, para que quede claro. Esta es la f mayúscula de lo que nosotros lo estamos poniendo aquí arribita, la antiderivada. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la antiderivada de quién? Cuando derivemos el resultado, nos tiene que dar lo que esté acá adentro. Es decir, nos tiene que dar f pequeña. La derivada de f mayúscula nos da f pequeña. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, realmente que para saber hacer antiderivadas tenemos que saber derivar, ni modo. Entonces, si usted lo quiere ver como una aplicación de la derivada, no hay ningún problema, lo estamos devolviendo. B. Entonces, dicho lo anterior, si yo hablara, digamos esta creo que es fácil para todos, quisiera hablar de la integral de coseno de x con respecto a x, me están diciendo entonces que el resultado tiene que ir definido con x. Voy a borrar esta f para que no vaya a ser molestia. Y esta f de acá. Bien. Entonces, para que no haya molestia, entonces necesitamos encontrar a alguien que cuando derivemos nos dé entonces lo que está acá adentro. Vuelvo, repito, nos dé esto que es lo que nosotros llamamos f minúscula. ¿Qué derivado me da coseno? Ah, pues seno. O sea que esto sería seno, y lo voy a poner en rojo mejor. Seno de x. ¿Por qué de x? Porque mire que la integral dice que tiene que tener x más una constante. Siempre va a ir la constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. O sea que no importa si yo derivo esto que está acá, ¿sí? Derivada de seno, ¿quién es? Coseno. Pero si le sumo c, la derivada de c que es 0, pues sigue dando coseno, no hay problema. Entonces aquí vamos a tomar siempre c como constante. No lo voy a volver a escribir. 2 veces es mucho. Ya sabemos que la c va a ser constante. Entonces, la antiderivada o la integral de coseno es seno, es devolverse. Si ustedes saben las derivadas de un lado, es decir, la derivada de seno es coseno, entonces es devolverse. Entonces, la integral o la antiderivada de coseno es seno.
¿Sí? Antes íbamos, ahora estamos devolviéndonos. Otro ejemplo más. Bueno, vamos a borrar esta definición. Recuerden que pueden devolverse cuantas veces quieran en el video. La antiderivada de e a la x. ¿Cuál es la antiderivada de la x? Pues necesitamos entonces aquí poner una función que derivado de a la x. Pues es la más fácil de las derivadas, ¿no? La derivada de e a la x es e a la x, o sea que ahí estamos, e a la x, más, siempre le sumamos c. Ya, ese es el ejemplo c. D, pongámoslo acá al ladito. Bien facilito. Bien. La integral del número 1. Integral de 1. O si quieren simplemente quítale el 1 y pues sería integral de x. Como quieran. Esto es lo mismo, ¿no? Integral de 1 o integral de x. ¿Sí? Cualquiera de las dos notaciones equivalentes para que quede claro lo pongo aquí. ¿Sí? La misma cuestión. Bueno. ¿Qué derivado me da 1? ¿Sí? Cuando yo derivo la x, porque necesito todo en términos de x, la derivada de x es 1. Más aún, siempre le puedo sumar la c. Es decir que la derivada de x más una constante es 1. O sea que la antiderivada de 1 es x, es devolverme nomás. La integral de 1 es x. Otro más. E. A ver si se acuerdan de esta derivada, porque pues con la derivada es la que la sacamos. Si quiere pongo un momentico en pausa el video, recuérdelo y lo comparamos. Entonces, la integral de secante cuadrado es, bueno, entonces aquí ponemos tangente de x más c. ¿Por qué tangente de x más c? Porque la derivada de tangente es secante al cuadrado. Si le sumo una constante, recuerden, es como sumar 0, o sea que no le estoy haciendo nada. Entonces, más c, siempre le ponemos más c. ¿Ve? Que nunca le falte la c, como haría una propaganda. Entonces, f. Digamos, este es para el que ya tenga muy buena memoria, está bien, si la recuerda es perfecto, con eso vamos muy bien. ¿Cuál sería la integral o la antiderivada de 1 sobre 1 raíz de 1 menos x al cuadrado? Entonces, si quiere, póngalo, piensa un momentico y ya entonces, cuando después de pausarlo, vuelve y dice, me dio esto a mí, comparamos. ¿Sí recordó? El resultado de esto es seno a la menos 1 de x, y bueno, nunca le falte la c. Seno de menos 1 a la menos 1 de x más c. Ojo que este más c va por aparte, lo voy a poner así, más c. Y no va con la x, lo pongo abajo para que quede bien claro. No va pegado con la x, más bien solamente la x, o seno a la menos 1 evalúa x, no más. Entonces sería seno a la menos 1 de x más c. Y miren, básicamente son algunas de las funciones que nosotros sabemos derivar, las que estamos ahora antiderivando, o más fácil decir, integrando. Como les dije, voy a poner una observación importante sobre esto de las antiderivadas. Observación.
Esta observación es importantísima, ¿sí? Por ahora es la primera cosa que voy a escribir después de los ejemplos y después de la definición de la integral, ¿sí? Entonces dice lo siguiente: dadas f y g, dos funciones integrables, es decir, que tienen antiderivadas, dadas f y g, dos funciones integrales, es decir, que tienen antiderivadas, ¿sí? Se cumple. Dos puntitos. Ok, entonces se cumple que la integral, y voy a hacerlo claro ahí, la integral de a por f de x más o menos, puede ser suma o resta, b de g de x, todo eso con respecto a x, es igual a por la integral de f de x más o menos la integral, o b, perdón, por la integral de g de x de x. Listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la integral se puede repartir en la suma o en la resta y que a la vez se pueden dejar por fuera las constantes. A esa propiedad que está ahí ya la conocíamos antes con otros elementos o con otros operadores, con la derivada, y ya hemos hecho también con el límite. A esa propiedad se le conoce también como la propiedad de linealidad, ¿sí? Esto es la linealidad de la integral. Bien. Linealidad de la integral. Y esa es una súper observación, ¿sí? Que la integral como el límite y la derivada también es lineal. ¿Sí? Otro ejemplo de operador en este caso que es lineal. En esta misma observación, además, si f minúscula, si f minúscula de x es igual a x a la n, además, si f minúscula de n de x es igual a x a la n, ojo, la integral de x a la n de x, de una vez para no darle vuelta, vamos a definirla como x a la n más 1 sobre n más 1. Si usted hace la derivada de esto, ¿sí?, va a obtener nuevamente esto que está acá. Bueno, claramente siempre le tengo que sumar la constante. Bien, entonces, la derivada de esto, ¿cuál es? La derivada de esto es, bajo este n más 1 se cancela con este más 1, n más 1, o sea que quedaría x a la n más 1 menos 1, es decir, x a la n. Entonces no hay mucho rollo con la demostración de esto que está acá, de por qué sí es cierto. Y entonces, además de la linealidad, en esta observación vamos a hablar de la integral de x a la n, es decir, ya tenemos lo necesario para seguir con ejemplos ahora un poquito más, digamos, sofisticados. Entonces, esa es una observación importantísima en la cual estamos hablando de algo súper grande, algo universal en las integrales, que es la linealidad de ellas. Bueno,
Entonces, pongamos otra vez ejemplos. Y esta vez los vamos a numerar, ¿sí? Para que no nos confundan con los anteriores. Pongámosle acá, ejemplos. Y empecemos con el número 1, ¿sí? Y el número 1 lo voy a escribir sencillito, sería este, miren. Integral de e a la x más, pongámosle aquí, 2e a la x menos coseno de x de x. Si lo vemos de la manera anterior, necesitaríamos una función que cuando yo la derive dé lo que esté adentro. A eso le llamamos la antiderivada. Pero bueno, gracias a esta propiedad, y por eso es tan importante ella, esto se puede escribir nuevamente como, saco el 2 de la integral, e a la x de x, saco el menos, y reparto la integral en coseno. ¿Listo? Entonces realmente estoy viéndolo como una diferencia de dos integrales, una de ellas multiplicada por 2, pero ya hemos hecho estos dos ejercicios. ¿Cuál es la integral de e a la x? La integral de e a la x es ella misma, porque la función que hace esto es e a la x, la derivada de esta es esta, entonces e a la x, menos la que derivada de coseno, sería seno, o sea que sería menos seno de x, y nunca debe faltar la c, siempre más c, ¿sí? Resumamos una constante, la derivada de esto nos va a dar igualmente eso que está allí. Entonces siempre, si ustedes quieren probar que los resultados están bien, las integrales están bien hechas, pues derivenla, le tiene que dar lo que está acá adentro. ¿Bien? Siempre tienen que fijarse en lo que está acá adentro. Vuelvo, repito, esto hace el papel como unos paréntesis. Usted tiene que ponerlo completo para saber si qué operación va a hacer o qué operador está utilizando, la integral o la antiderivada, y con respecto a qué letra. X. Bueno, entonces ya hemos utilizado la primera parte de la observación. Voy a borrar acá. Pongámosle el segundo. De una vez utilicemos la segunda parte de la observación, ¿sí? Mostrándoles que, entonces, la integral de x al cubo de x es nada más y nada menos que, si aplicamos la segunda parte, x, y aquí es x a la n, entonces x de n vale 3, n aquí vale 3, o sea que aquí ponemos n más 1, 3 más 1 es 4, sobre n más 1 que otra vez 4, o sea que la integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4, y siempre no se le olvide poner la c. Y listo, ya abarcamos los dos puntos de las observaciones. Ahora voy a seguir haciendo ejemplos en ese sentido. Ok, entonces, tercero. Por lo anterior, ¿sí? Si quieren pueden devolver el video para ver las observaciones, pero aquí de una vez ya va a arrancar a mostrarles como la combinación de estos dos, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido? Miren, yo podría escribir la integral de 5x al cubo más 3x a la 2 menos 5x y va a ponerle más 3, todo esto con respecto a d de x. Y miren, esto es lo que ustedes conocen como un polinomio, ¿sí? Un polinomio de ¿qué grado? 3. Vuelvo y recuerdo, aquí la integral me abarca como si fuera un paréntesis de acá hasta acá, tengo que dar la integral de todo esto, ¿ve? Pero tranquilo, no es difícil por lo anteriormente observado, por la observación anterior. Entonces, por la observación anterior, esto es lo mismo que, nos va a volver a escribir esto como 5 integral de x al cubo de x más 3 por integral de x al cuadrado de x menos 5 integral de x y saco el 3 si quieren, más 3 porque es una constante integral de dx. Bueno, esta integral de dx ya la hemos visto antes, ¿no? Recuerden que esta es la integral de 1, ya la hemos hablado hace un rato. Entonces,
Empecemos. Por la misma observación, sino que ahora por la parte de x a la n, como este es x a la n, nos tiene que dar x a la n más 1, mírenlo, acá está. Esto es x a la 4 sobre 4. No terminamos aquí, tenemos que poner más 3. Ahora el n vale 2, sería entonces x a la 3 sobre 3 menos, aquí importantísimo, ¿cuánto vale la n? Hay un exponente, sí, siempre hay un exponente encima de la x, que es el 1. Sí, o sea que esto quedaría x a la 2 sobre 2, x a la 2 sobre 2, más 3, y esta era la integral de 1 que dijimos que era x. Entonces recuerden, siempre que hagan una integral, al final, que nunca falte la c más la constante c. Bueno, lo que se pueda cancelar, se cancela, ¿cierto? En este caso 3 se cancela con este 3 que está acá, y quedaríamos solamente con x al cubo. Es decir que el resultado final de esta integral es 5x a la 4 sobre 4 más x al cubo menos 5x cuadrado sobre 2 más 3x más c. Y ya con eso terminamos nuestra integral. Ojo, pues ya con la práctica usted dirá, no hay necesidad de repartir tanto de integral, ya lo puede hacer de una, digamos, por decirlo, en su imaginación, en su cabeza. Bien, por ahora simplemente les quiero mostrar que aplico la linealidad y después estoy aplicando la de las x a la n en ese polinomio que está ahí. Ese es el tercer ejemplo. Pongo acá arribita, cuarto ejemplo. Y el cuarto ejemplo dice así. Integral de 6x al cubo menos 5 sobre x. Todo esto con respecto a x. Aquí pongamos este más repitadito, para que observe clara la integral. Bien, entonces, ¿a qué es igual esto? Bueno, primero que todo, si ustedes ven algo así, pues primero organicen un poquito, simplifiquen lo que puedan. Si pueden simplificar, como es en este caso, es decir, esto lo puede escribir como 6x al cubo dividido x menos 5 sobre x, hágale, no hay ningún problema, simplifiquen, ¿sí? Para que la integral no le quede tan difícil de hacer al final. Es decir, que lo anterior es igual a integral de 6x al cuadrado, porque simplifican, como les dije hace un rato, menos 5 sobre x de x. Y ahora sí, aplican las propiedades de la integral, es decir, empiezan a hacer la parte de la integración. Reparten, hacen la propiedad de la linealidad, es decir, que esto sería 6 integral de x cuadrado de x, menos, sacan la constante 5, integral, y como saco el 5 quedó un unito, 1 sobre x de x. Vuelvo y repito, en esta segunda parte saco el menos 5, como saco el menos 5, pues aquí le queda un 1 de x, 1 sobre x de x. Eso de allí, entonces, ¿qué es? Voy a ponerlo acá, para que quede claro. Eso de ahí, ¿qué es entonces? Va a ser igual a 6, ¿cuál es la integral de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. Bien. 6x al cubo sobre 3, voy a borrar y más bien voy a escribirlo acá. Borro esto que está acá. 6x al cubo sobre 3 menos 5, y la integral de 1 sobre x. ¿Qué función derivada de 1 sobre x? Hicimos mucho, ¿no? Logaritmo natural de x. ¿Sí? Voy a ponerlo así, ¿sí? Seguramente lo pueden encontrar con ese valor absoluto. Bien, porque no sé quién es x, la idea es que x no puede ser nunca negativa, entonces yo lo pongo así. 5 logaritmo natural en valor absoluto, vuelvo y repito que no sé quién es x, logaritmo natural en valor absoluto de x, y pues cuando termino de integrar pongo más c. Ojo, 6 sobre 3, porque lo puedo simplificar, es 2. O sea que de una vez pongámosle aquí 2 x al cubo menos 5 logaritmo natural de x más c es el resultado de integrar esto que está acá.
Ojo, recuerden simplificar antes de empezar a hacer las propiedades o la integral como tal. Ese es un cuarto ejemplo, un buen ejemplo. Miren que algo que parecía desconocido, podemos encontrar algo relativamente fácil. Vamos por ese mismo camino. Y hagamos este integral entonces. Integral de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Bueno, ojo porque tiene su trampa, ¿no? ¿En qué sentido? Que usted no puede hacer lo mismo que hizo acá, repartir la x en el denominador. ¿Cuál x? En el numerador no hay suma ni nada. ¿Qué quiero decir? Ojo que no, o sea, no. Esto no se puede hacer, usted no puede decir que esto es lo mismo que x cuadrado sobre x más 1. Perdón, x más 1, x al cuadrado más 1 sobre más x cuadrado dividido 1. No, ojo, eso no puede ser, usted no puede repartir el denominador así de esta manera, el numerador, perdón, así de esta manera. Esto para nada es bueno. Ojo con eso, es un error típico, ya lo he visto en exámenes y ejercicios anteriores, ¿listo? O sea que no va a hacer esto, tenga mucho cuidado. Bueno, en este caso, como no puedo hacer esto, pues uno lo que hace es completar el numerador, pero tiene que completarlo sin alterarlo. Entonces, para no alterarlo, va a sumar por 0. ¿Cómo así sumar por 0? Bueno, es sumarle algo que no le haga nada a esto. Dicho de otra manera, va a sumarle 1 y le resto 1. Si le sumo más 1 menos, o sea, le estoy sumando 0, no le estoy haciendo nada. No lo altero, lo importante es no alterar. Entonces, x cuadrado más 1 de x. Bien, entonces lo que hacemos aquí a continuación es agrupar. Y miren, cuando agrupamos, ahora sí decimos que hay un numerador, 2. Aquí hay una diferencia de dos elementos en la parte del numerador. Y podemos ahora hacer lo que estamos haciendo acá. ¿Qué quiero decir? Ahora el denominador es el que se reparte. Sí, el denominador lo podemos repartir tranquilamente como x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1. Miren que ya lo repartí aquí este con este, menos, miren este menos es este menos, lo voy a poner en rojo incluso para que quede claro, menos, y aquí lo pongo menos, ¿sí? Menos 1 sobre x cuadrado más 1. Todo esto de x. Bueno, es claro entonces que esto y esto es la misma cosa, entonces lo podemos cancelar, ¿sí? Lo mismo dividido lo mismo. Entonces sería la integral de 1, ojo pues, que es lo que quedó acá, menos 1 sobre x cuadrado más 1 de x. Entonces ahora sí, la integral de esto es posible de hacer porque podemos aplicar la propiedad de la linealidad de la integral, es decir, reparto esto en la diferencia. Dicho de otra manera, está la integral de 1 de x, que ya la sabemos hacer, menos la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 de x. Bueno, entonces esta es facilito, ya nos dio x. Y esta, pongámosle el menos, porque el menos pues nada que hacer, el menos está aquí. Si quieren llevemos este menos con rojo aquí, con rojo acá, con rojo acá, que no, pues ya, ahí quedó con menos. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x cuadrado más 1? Bueno, dicho de otra manera, hay que buscar qué función derivada da esto que está acá adentro. ¿Qué función cuando yo derivo da 1 sobre x cuadrado más 1? Sí, la hemos utilizado antes, sí señores. Es nada más y nada menos que la tangente inversa de x. Es la tangente inversa de x. Si usted deriva la tangente, le va a dar esto que está en el circulito rojo. Dicho de otra manera, la integral, el ejercicio total, es todo esto, x menos tangente a la menos 1 de x más c. Recuerden que la c se le agregan al final, porque cuando derivan esta, volver a dar esta, porque la derivada de c es 0.
Y miren, 5 ejemplos que surgen de aplicar las propiedades. Digo, en este caso la observación. La observación de la linealidad y la de las potencias, de la x a la n. Con esas dos, miren lo que ya nos hemos podido hacer. Terminemos con una o dos ejemplos de una aplicación. Cuando resolvemos problemas, de vez en cuando nos encontramos con ciertos modelos, los cuales se pueden representar con ecuaciones, los cuales involucran derivadas. A esas ecuaciones que involucran derivadas, pues le vamos a llamar ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Entonces, vamos a mostrar un ejemplo o un par de ejemplos donde aplique lo anterior. Entonces, vamos a ver aquí, aplicación. Y es así, ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Ojo, este es un primer saborcito. Realmente incluso existen cursos enteros sobre ecuaciones diferenciales. Porque pues cada problema, ¿sí?, en la física o en la aplicación de la ingeniería, ¿sí?, nos va a exigir modelos matemáticos que van a estar generalmente representados por estas cositas que están acá. Para poder resolver las ecuaciones diferenciales vamos a necesitar de las antiderivadas. Ya les muestro. Pongámosle A para distinguirlo de los anteriores ejemplos. Y dice lo siguiente. Dada la ecuación diferencial, encuentre, para escribir la ecuación diferencial es esta. De y de x igual a 3x cuadrado menos 3. ¿Sí? Dale la ecuación diferencial, entonces vuelvo y repito. Mira, es una ecuación común y corriente, pero ahora ¿qué tenemos? Que involucramos derivadas. ¿Sí? Es como el resultado que ustedes obtenían cuando estaba haciendo la implícita, para que quede claro. ¿Sí? Pero ahora, de todos modos, pueden insistir en encontrar y. Es decir, encontrar la solución a esa ecuación diferencial generalmente significa encontrar la y, porque la x es la variable independiente, pues necesitamos encontrar la dependiente, porque lo está diciendo la notación. La dependiente es la y, la independiente es la x. Entonces, encontrar y. ¿Cómo encontramos y? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Bien? Entonces, miren, vamos a tomar la ecuación diferencial de y de x, ¿sí?, le integramos con respecto a x, porque queremos quitar ese diferencial de abajo de x, para que quede claro así. Miren que como estoy derivando con respecto a x, voy a integrar con respecto a x, y de igual manera, entonces integro al otro lado. Es decir, para resolver ecuaciones diferenciales hay que integrar a ambos lados de la ecuación. Integramos por 3x cuadrado menos 3. Vuelvo y repito, con respecto a la misma x. Entonces, miren qué pasa. Bueno, primero, es claro que esto y esto, chao, se cancelaron, pues. De x dividido de x, se fue. Y la integral de y era como lo que estábamos haciendo hace un rato, la integral de 1, ¿cierto? Pero la integral de 1 ya no va a depender de x, sino de y. ¿Qué significa? Que la integral ya no va a dar x, sino que ahora va a dar y. Eso es lo que les decía de la letra. Este diferencial, ya desaparecieron estos dos, tranquilos, los cancelé. El diferencial de y, ¿sí?, nos va a indicar con respecto a qué variable sale nuestra antiderivada. Es decir, que nuestra antiderivada va a depender de y. La integral de 1 ya no es x, sino y. Ya, listo, solucionada esta. Esto va a ser igual entonces a, y esto ya lo hacemos por propiedades de la linealidad. Esto es 3 integral de x cuadrado de x menos 3 integral
de dx. Recuerden que esta es la misma integral de 1. Uno puede dejarla así o le puede poner el unito aquí por dentro si lo quieren poner así, ¿sí? Pero miren la diferencia a la anterior que hicimos acá. Miren que el 1 ya depende aquí de la x. Es decir que el resultado acá va a ser menos 3x. Por otro lado, la x cuadrado, dijimos que sería entonces sumarle 1, dividirlo en este mismo sumado, y este 3 que era la constante la pongo aquí. Todo esto era igual a ¿quién? A y. Recuerden que como aplicamos la integral, siempre le sumamos la constante. Es decir que, si cancelamos esto, y es igual a x al cubo menos 3x más c. Y así hemos solucionado nuestra primera ecuación diferencial. Es decir, ya si conocemos de y de x, podemos encontrar quién es y. Dicho de otra manera, ¿qué nos ofrece la integral? La integral nos ofrece la posibilidad de devolvernos. Si calculamos antes la derivada, con la integral nos podemos devolver a la función original, como lo estamos mostrando acá. Entonces, pongamos segundo ejemplo, B, y damos una ecuación diferencial diferente. Dada la ecuación diferencial de y de x igual a 4x al cubo menos 4 sobre x más 2 y miren esto, encontrar y para y de 0, y de 1 igual a 0. Bueno, ojo con esto. Voy a borrar acá, ya vamos a hacer un proceso similar. Y ese y1 igual a 0, realmente aquí lo vamos a llamar condición inicial. ¿Sí? Bueno, esta condición inicial es con la que vamos a contar ahora para solucionar esta ecuación diferencial. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver. ¿Sí? En esta aplicación vamos a volver a aplicar los mismos pasos. ¿Qué quiero decir? Copio la misma ecuación diferencial de y de x, dejo un poco de espacio, 4x al cubo menos 4 sobre x más 2 y aplico integral con respecto a x a ambas partes. Esas partes no hay ningún problema, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que les decía hace un rato, cancelo este con este, queda de y, es como integral de 1, pero ahora con respecto a y, es decir que el resultado aquí va a ser y igual a. Aplico la integral, es decir que tengo que repartir esta integral en las tres partes. Dicho de otra manera, esto es 4 integral de x al cubo de x menos 4 integral de 1 sobre x de x más 2 de x. Integral de x. Todas estas ya las hemos hecho varias veces hoy. Dicho de otra manera, estamos diciendo que y es igual a 4 x a la 4 sobre 4 porque le suma 1 arriba y abajo menos 4, la integral de 1 sobre x ya hemos dicho que era el logaritmo natural de x para no haber problemas en valor absoluto más la integral de 1 pero ahora con respecto a x que sería 2 por x. Recuerden que pues aquí podemos cancelar, nos queda x a la 4 nomás,
pero siempre tenemos que sumarle c. Hasta ahí, todo como en el ejemplo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Esta condición inicial. Cuando nos dan condiciones iniciales, ¿para qué sirven? Es realmente para encontrar exactamente el valor de c. Dicho de otra manera, como me cancelaron, quitemos esto que está acá. Ya quitamos estos 4. Ya solamente x a la 4. Bien, ya solamente x a la 4 y ya. Dicho de otra manera, miren, y1 igual a 0 significa aquí que como y depende de x, miren la integral, digo la derivada que está acá, el 1 va a ser la x y la y va a ser el 0. Vuelvo y repito cuánto vale x. X vale 1 porque miren, y depende de x, como está aquí. X vale 1 y y vale 0. Si yo tengo eso en cuenta, x igual a 1, y igual a 0, yo tengo que hacer la sustitución. Va a sustituir esos valores acá. Cuando x vale 1 y y vale 0, entonces tendríamos, va a sustituir los valores 0 igual a x que vale 1, 1 a la 4 menos 4 logaritmo natural de x vale 1. Entonces 1 en valor absoluto es 1, para que no haya problema, le pongo el valor absoluto, pero igual da 1, más 2, x vale 1 por 1, todo esto más, pongámosle la c de otro color, más c. Pero miren que todo esto quedó numérico. 1 a la 4, 1. Logaritmo de 1. Esto es una cosa importante. El logaritmo de 1, recuerden, deben utilizar la calculadora. Esto va a dar 0. Recuerden los exponentes y todo. Esto es lo que realmente dará el exponente. Entonces, cualquier cosa real a 0 es 1. Pues por eso el logaritmo de 1 es 0. O sea que todo esto es 0. 2 por 1, 2. O sea que sería 1 más 2. 1 más 2 es claramente 3. Y entonces, de aquí, más aún, equivalentemente, c vale ¿cuánto? C vale, paso a restar este 3 al 0, o sea que c vale menos 3. Dicho de otra forma, no me están diciendo solamente que encuentre la ecuación con la c así, con la c general. Me están diciendo exactamente cuál es la ecuación que quieren cuando me dan esta condición inicial. Y el valor de y, o la ecuación que quieren, en este caso y igual, o el valor de y exacto que quieren es x a la 4 menos 4x logaritmo natural de x más 2x más menos 3. Dicho de otra manera, pongámosle una más por menos menos 3. Ya cuando hago esa sustitución de aquí para acá, ojo, al final, ahora sí, cuando ya cambio la c por ese menos 3 que encontré, esa va a ser la solución a este problema que está acá. Bien, entonces miren, si involucramos una cosita, una condición inicial, pues ya estamos haciendo un pasito más que nos da una solución exacta, es decir, particular a este problema dado. Con eso que les acabo de mostrar, con la solución de ecuaciones diferenciales, que es una aplicación de las integrales o antiderivadas que definimos el día de hoy, les agradezco entonces haber asistido a la clase. Terminamos el día de hoy y en la próxima vamos a seguir con más propiedades sobre la integral y más técnicas de integración. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima, muchachos.